noches. Mi nombre, José Gabriel Tafor Villegas. Nuestra plataforma, Dando el Cambio. Un proyecto que tiene ya 200 salidas. Hemos salido durante 200 semanas al aire, empezando pandemia. Pretendemos hacer un proyecto de tejido social. ¿Qué es tejido social? Identificar unas brechas que existen entre los diferentes niveles sociales para irlas tratando de achicar. Ese es nuestro proyecto. Hoy tenemos un invitado que se sale un poco del contexto de lo que tradicionalmente hemos venido trabajando. Y la razón, Roberto, que es un amigo de casa, nos conocemos con Roberto, viene a explicar un concepto que cada día está más de moda, en el buen sentido de la palabra. Cada día se escucha más. Cada día los líderes están hablando de este concepto. Cada día como que la gente quiere encontrar qué es el proyecto en el que se habla de gamificación. Y qué mejor que tener a un propietario, a una persona que gestó, a un creador de un proyecto de gamificación. Qué mejor que esto de tener un emprendedor como Roberto. Roberto, dejo los micrófonos para que tú te presentes y de verdad verte a ver me alegra mucho. Y por otro lado, saber que nos conocimos hace varios años, Roberto, haciendo proyectos de gamificación. Hola José, hola a todos. Muchas gracias José por la oportunidad. Soy Roberto, soy el fundador de Minders. Somos una empresa de gamificación, de soluciones gamificadas y tenemos esta misión de transformar la manera como las empresas atraen, retienen y desarrollan sus talentos a través de esta forma innovadora que es el uso de los juegos. Muchas gracias entonces José y vamos entonces a hablar un poco de este tema. Roberto, hay mucho desconocimiento del tema de gamificación y se mitifica. Ahí cada uno como que le va dando la interpretación desde lo que entiende, como que le va dando la interpretación. Y yo creo que aquí hay un error. Expliquemos qué es gamificación desde el creador, desde la lectura de muchas empresas que se han creado, pero desde la lectura de Roberto, ¿qué es gamificación? Bueno, o sea, gamificación es utilizar elementos de juego en un entorno, en una actividad que originalmente no es un juego, para que podamos generar más compromiso, más engagement en las personas. O sea, utilizamos elementos como puntuación, desafíos, medallas, niveles, progresión, que son elementos tradicionales de los juegos, pero para que la gente, cuando va a hacer, por ejemplo, una formación en el mundo corporativo, lo haga con más voluntad, con más compromiso, porque tiene la idea de hacerlo porque desea hacerlo y no porque es obligado, no es obligatorio. Entonces, cuando utilizamos estos elementos de juego, tornamos una dinámica, una formación mucho más atraente a los participantes y con eso generamos resultados muy positivos. Y si pensamos, por ejemplo, en cuando estamos a jugar, estamos haciendo porque nos gusta, estamos envolvidos con la historia, con lo que estamos haciendo, los desafíos, y esto genera una memoria muy importante para el futuro después. La memoria es generada cuando tenemos una acción y una emoción en conjunto, y esto los juegos nos traen muy bien. Entonces, el uso de gamificación es esto, no es solamente para hacer una diversión, no, es para tornar el proceso de aprendizaje más efectivo en el mundo corporativo. Roberto, expliquémosle a los oyentes que están en directo y a los que nos van a escuchar en diferido, ¿por qué el juego, por qué jugando se genera una dinámica diferente en el proceso de aprendizaje? ¿Qué cosas se tocan? ¿Qué cosas se tocan con el juego que definitivamente generan una dinámica de aprendizaje mucho más elástica, mucho más amplia? Muy buena pregunta, José. Esto es muy importante, porque ¿cuál es la diferencia de tener un juego o tener una formación tradicional?
Lo que pasa es que cuando estamos en un juego, somos un personaje activo de la historia. Por eso se llama la metodología activa de aprendizaje. No estamos solamente a escuchar una persona a hablar o solamente a mirar una formación. No, estamos a participar de una manera activa. Somos el personaje central de la historia. Somos el personaje que va a cambiar el mundo. Y esto nos trae mucho más engagement, mucho más compromiso con la actividad. Entonces tenemos más atención a lo que estamos haciendo, tenemos el desafío, la voluntad de ganar el juego, y todo eso nos genera un compromiso mayor con la actividad y también un proceso mejor de aprendizaje. Entonces, la diferencia básica es esta: estamos participando de manera activa y no solamente de manera pasiva a escuchar una formación, por ejemplo. Roberto, hay estudios que se demuestren que aprender jugando tiene unos tiempos más cortos, un tiempo de introspección mucho más profundo. Hay elementos que nos puedas comentar, tú que has sido creador de tu organización, donde se pueda presentar 2 o 3 ejemplos claros, no de empresas, porque aquí no vamos a hablar de empresas, pero sí de ejemplos concretos donde este proceso de gamificación logró qué. Y porque eso sí es bien importante para quien nos pueda escuchar. Perfecto, tenemos ejemplos de nuestra vida en el día a día. Por ejemplo, la aplicación de coches Waze utiliza elementos de juego para involucrar a los participantes a alimentar las informaciones. No sé si ya ha visto en Waze, cuando utiliza esta aplicación tiene elementos de juego, gana puntos, justamente para que pueda compartir informaciones con los demás. También la aplicación de idiomas Duolingo es una aplicación totalmente gamificada para que pueda aprender a hablar un nuevo idioma. Y las personas se quedan muy involucradas a hacer las actividades y aprenden de facto a un nuevo idioma a utilizar una aplicación gamificada. Entonces hay muchos ejemplos fuera del mundo corporativo, pero en nuestro cotidiano, en nuestra vida, que utilizan estos elementos de juego para que podamos hacer cosas que normalmente serían diferentes en un otro contexto para hacerlas. Entonces, sí, no es solamente para el mundo corporativo. Podemos aplicar en actividades de nuestro día a día este concepto. Yo, por ejemplo, cuando era un niño me gustaba muchísimo jugar juegos de fútbol al videogame. Y con esto yo aprendí muchísimo de los otros países, aprendí de nuevas ciudades, nuevas regiones, por cuenta de un juego que me memorizó muchísimo estas situaciones. Entonces yo sé, por ejemplo, las capitales de casi todos los países por cuenta de jugar juegos de fútbol, y Lima, y Bogotá, y Montevideo, y Roma, y todo esto. Entonces el juego nos trae una cosa lúdica que nos trae también conocimiento, aprendizaje que podemos aplicar en nuestra vida, ¿no? Roberto, el tema a veces se confunde con ludificación, ¿no? Gamificación con ludificación. Ahora que tú hablas de la parte lúdica, es una parte muy importante en este proceso de aprendizaje. ¿Cuál sería el nombre perfecto? ¿Es gamificación? A otros lo conocen como ludificación, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta. Ludificación es un poco diferente, pero hace parte de la gamificación. Un juego por supuesto ya es lúdico, ¿vale? Pero podemos tener algo que es lúdico que no es un juego, es una historia, es envolvente, es interesante, pero no tiene los otros elementos. Entonces podemos decir que la parte lúdica es uno de los elementos de una gamificación. Pero la gamificación trae otros componentes como la competitividad, los desafíos, el leaderboard, que es el ranking, o sea, estoy a competir con otras personas. La ludificación no necesariamente va a tener una competición, puede ser solamente una cosa, una forma de presentar
algo más lúdica, más inmersiva. Entonces la gamificación va un poco adelante del concepto que la ludificación, que también es un concepto interesante e importante cuando pensamos en formas más innovadoras de traer un contenido. Roberto, para cualquier persona, llámese niño, adolescente, adulto, con sexo A o B o C, hablar de juego es ya un tema totalmente diferente. ¿Por qué el juego es tan atrayente en el ser humano? ¿Por qué? Bueno, creo que porque el juego va a movernos en instintos muy básicos. Por ejemplo, este de competición. Tenemos 4 perfiles de jugadores, ¿vale? Tenemos, en inglés se dice killer, que es el competidor. Muchas personas son movidas por la competición. Yo, por ejemplo. Entonces, cuando tengo un juego, estoy a competir con alguna persona, esto me mueve, esto me hace intentar siempre ser el mejor, hacer el mejor dentro de este desafío del juego. Pero hay otras cosas que mueven a las personas. Hay personas que son coleccionadoras, que les gusta acumular cosas. Y los juegos, por ejemplo, traen estos elementos de medallas, de badges, como se dice en inglés, que podemos acumular por hacer cosas. Eso también mueve personas que pueden no ser competitivas, pero les gusta coleccionar ítems, por ejemplo. Tenemos las personas que son exploradoras. Les gusta explorar nuevos ambientes, nuevos conceptos, y muchos juegos traen este concepto. Está en una fase, después otra fase, después otro mundo, y esto nos genera mucha motivación, mucho engagement de hacer la actividad. Y por fin hay un cuarto elemento que es los sociables, las personas que gustan de tener relaciones con otras personas visuales, ¿vale? Entonces, muchos juegos son para jugar en equipo, para trabajar en equipo, para intercambiar informaciones entre personas, y esto mueve a muchas personas también. Entonces, por diferentes maneras, somos movidos por estos elementos que los juegos traen, y esto nos hace gustar de jugar los juegos que tenemos. Roberto, si uno mira el tema de la gamificación, definitivamente toca el tema de emociones. Y ahora, pues obviamente con la película de Disney está moviendo pues todo este tema de emociones, ¿sí? Cada vez uno entiende que somos seres de emociones. Todos, desde el CEO hasta la persona que nos atiende un café en la casa, o la persona que nos atiende un café en la oficina. Si es un tema de emociones, es decir, tocar gamificación vía emociones es mucho más sensato que tocar la formación vía disciplina. ¿Verdad? Tiene todo sentido, ¿no? ¿Me escuchan? Te estoy escuchando, sí, señor. Sí. Sí, tiene todo sentido. Es un poco que hablamos antes, porque una cosa es hacer algo porque tengo que hacer, porque soy obligado, porque tengo que hacerlo. Otra cosa es porque me encanta, porque me despierta emociones, porque estoy involucrado, porque quiero hacerlo. Entonces, como ha comentado, cuando estamos hablando de emociones, estamos hablando de la persona estar haciendo porque quiere, porque se siente bien, porque le gusta, y esto es la mejor manera para aprender, para evolucionar, para hacer una actividad que sea del día a día de nuestra vida o del trabajo. Entonces sí, yo creo que cuando hablamos de juegos, hablamos de emociones, y cuando somos movidos por la emoción podemos llegar mucho más lejos. Roberto, ¿por qué venimos tan atrasados dentro del tema de gamificación? Es decir, y hablamos de contextos. Latinoamérica está bien lejos de gamificación, en general, Latinoamérica. Pero ¿por qué en Europa, si la gente ya intercambia, casi que se ha vuelto una dinámica
de aprendizaje, como puede ser un e-learning o como puede ser cualquier otro mecanismo. ¿De acuerdo? Está ya establecido entre las organizaciones que los procesos de aprendizaje, gamificación se volvió un proceso, y un proceso que la gente lo puede tomar, que puede tener mejor o peor aplicación que otros momentos de educación o de formación. Pero ¿por qué estamos tan distantes? Entre Europa y Latinoamérica, o entre Europa y Asia, o entre Europa, ¿por qué esas diferencias de aplicabilidad, Roberto? Yo pienso que es un poco una cuestión, creo que mucha gente aún piensa que el juego no es en serio, que es una diversión solamente, que no va a traer buenos resultados, que están a perder tiempo, pero creo que acá en Europa y también en Estados Unidos, que ya tiene más difundida esta idea, ya tienen resultados positivos suficientes para entender que de verdad es el opuesto. Tenemos resultados mejores, tenemos una participación más activa de las personas y con más diversión, sí, pero eso también es positivo. La persona va a hacer una formación feliz y va a aprender mejor, y esto va a traer mejores resultados para ella y para la empresa en el caso del mundo corporativo, o para su vida personal en el caso de una formación para ámbito personal. Entonces, creo que acá ya tiene una mentalidad más formada de que la gamificación es diversión, pero es en serio. Tiene resultados muy importantes para el mundo corporativo. Roberto, el tema, y traigamos un tema que está vinculado al juego, que se llama una enfermedad, la ludopatía, ¿de acuerdo? Y este es un tema que sí es sensible, digamos, en el proceso en el que estamos de la humanidad. Los ludópatas cada vez se vuelven más personas que se vinculan a este mundo de la ludopatía. ¿Y cómo se manejaría dentro de una organización este concepto que a veces la gente dice, bueno, pero es que aquí no queremos ludópatas y jamás vamos a volver gente con gamificación, nos vamos a volver ludópatas, porque va a estar dentro de un proceso de conocimiento puro o de aprendizaje puro, no de ir a hacer, a pesar de que tiene, y ahora vamos a entrar en el detalle, tiene diferentes momentos ese aprendizaje para ir ganando diferentes escalas, y ahora lo conversamos en detalle, cómo separamos la ludopatía, cómo lo separamos del concepto de gamificación, a lo bien. Sí, no, lo que pasa es que el juego puede ser una herramienta muy positiva para la formación, ¿vale? No tiene que tener una asociación a una cosa mala, es una herramienta para que la persona tenga la motivación de hacer lo que necesita. Y esto puede ser en etapas, esto puede ser de diversas maneras, como hemos comentado, puede ser que tenga una formación más tradicional y una aplicación de un juego para fijar los elementos más importantes del contenido, o puede ser que tenga una plataforma online que utilice estos elementos de juego para hacer con que la persona interactúe con el contenido de manera voluntaria. Entonces, se puede utilizar en diferentes niveles para evitar crear problemas y sí para traer soluciones para los problemas que tienen las empresas. Uno de los principales problemas que tenemos hoy en las corporaciones es este nivel de compromiso, de participación voluntaria de las personas en las formaciones. Muchas veces participan porque son obligadas o porque tienen que hacer, pero no capturan el mensaje, no tiene un proceso real de aprendizaje. Y con el juego esto trae un excelente resultado y no necesariamente va a traer problemas que mucha gente asocia a los juegos fuera de las organizaciones. No, es una actividad enfocada en traer los resultados que la empresa necesita. ¿Está claro la respuesta? No, es claro. Roberto, esta decisión está quedando en manos, la gran mayoría de veces, de quien maneja un presupuesto, es el área de recursos humanos.
El área de recursos humanos, al ser un área que tiene desconocimiento de gamificación, pues nunca revisa gamificación como una posibilidad de aprendizaje, así de claro, por el desconocimiento. ¿Qué se debe hacer para que definitivamente una herramienta, como tú la dices, valiosísima para una organización, si de verdad sea un proyecto que recursos humanos lo aplique para beneficio de unos resultados cuánticos o cuantitativos para una organización? ¿Cómo logramos ese cambio de Meissen para lograr que definitivamente recursos humanos apuesten? Muy bien, la primera cosa es buscar realmente empresas que tengan la capacidad de crear proyectos personalizados y adaptados a la empresa. Entonces, una cosa es buscar un juego que ya tiene en el mercado y aplicar a sus empleados y creer que esto va a solucionar algo. No va. Otra cosa es trabajar con empresas que van a comprender su necesidad. Entonces, los recursos humanos van a traer cuál es la necesidad, qué quieren hacer, cuáles son los temas que quieren trabajar, cuáles son los dolores que tienen. Y esta empresa va a comprender lo que es y va a sugerir las mejores mecánicas, los mejores mecanismos para esto. Porque no es una fórmula mágica, no tiene un juego que es listo para todo, no. Vamos a crear o adaptar juegos que ya tenemos para trabajar las especificaciones, los dolores que tiene cada empresa. Entonces, imagine, por ejemplo, que el problema de un área de recursos humanos es el turnover. Tiene que tener más talentos, tiene que tener más personas. Podemos siempre desarrollar una manera gamificada para trabajar este tema. O puede ser, como hablamos mucho ya, a respecto de formación. Tengo un tema de formación de seguridad o un tema técnico o formación de soft skills, por ejemplo, de comunicación, de liderazgo, y estoy intentando hacer formaciones año por año sin grandes resultados. La gamificación va a ayudar a estas personas de recursos humanos a tener resultados más positivos de una manera concreta y muchas veces economizando recursos también. Hay, por ejemplo, la situación del caso de onboarding, que es cuando vamos a ingresar en la empresa y aprender sobre la empresa. Muchas veces se utilizan muchas personas, muchos recursos para hacer un proceso de integración de un colaborador y que un juego puede muy bien sustituir ese proceso de manera muy eficiente, que va a traer mejores resultados y que va a economizar tiempo de las personas y recursos de la empresa. Entonces, es importante comprender que para hacer esto de una manera bien hecha, tiene que procurar soluciones que son adaptadas y personalizadas a las necesidades que tiene la área de recursos humanos que está en búsqueda de esto. Para que esto sea, y lo digo con conocimiento de causa, porque quiero comentarles que hemos trabajado conjuntamente con Roberto y con el equipo de Roberto en varios proyectos de gamificación. Roberto, pero mandamos un mensaje de uno de los ejemplos que hemos tenido los dos, que realmente lo que queremos es ampliar una base de conocimiento que hoy podemos estar como preguntándonos cómo es esto ante la gente que nos está oyendo. Pero digamos, para que un proyecto de gamificación sea exitoso, ¿qué tiene que tener? Bueno, creo que primero de todo tiene que generar la palabra es en inglés, engagement, creo que se dice compromiso en español, que es la voluntad. Las personas tienen que querer participar de una manera activa y por voluntad propia, no es porque es obligado. Entonces, un juego tiene que llamar la atención de las personas de alguna manera. Voy a dar un ejemplo. Hicimos un proyecto recién, creo que se cortó un poquito la llamada, ¿me escucha bien? No, estamos escuchando. Sí. Perfecto, entonces voy a dar un ejemplo. Hicimos un proyecto recién acá en Portugal con una gran empresa que tendría la idea de trabajar el tema de seguridad al trabajo a los líderes de una fábrica, ¿vale? Pero año por año esto fue siempre un tema difícil, la gente no tiene tanta
voluntad de participar, y lo que querían es crear algo que fuera realmente innovador para trabajar el tema. Entonces, creamos un storytelling muy lúdico para que puedan jugar un juego en que van a pasar por todos los conceptos de seguridad al trabajo. Este juego tenía una historia en que iban a controlar aviones. No tenía nada que ver con la fábrica, era una historia lúdica, pero los principales mensajes que ellos gustarían transmitir estaban en el juego. En una dinámica de 45 minutos, los líderes salieron y muy bien impresionados con, primero, el nivel de inmersión en la actividad. Segundo, cómo fue fácil comprender los conceptos más importantes de la empresa en términos de seguridad al trabajo de una manera muy interactiva y muy lúdica. Entonces, para que funcione bien un juego, tiene que captar la atención de las personas y transmitir el mensaje que se desea al final de una manera efectiva. Y esto puede ser, como en este caso, un juego presencial muy inmersivo, puede ser de una forma digital, puede ser individual, puede ser en equipo, tiene muchas maneras, pero más importante yo creo es captar la atención de las personas y transmitir el mensaje de una manera eficiente y efectiva. Roberto, cada vez la gamificación empieza a tener mucho más participación en el modelo educativo. Y hablamos de educación, y hablamos de educación formal. Cada vez la gamificación toma más participación en el área educativa. Pero creo que los actores que empiezan a manejar, digamos, esos conceptos de gamificación al sector educativo, les falta preparación. Y entonces como que los proyectos no terminan cuajándose porque quieren entrar en el mundo educativo, pero los educadores como que se vuelven reacios a este nuevo concepto de gamificación. ¿Qué hay que hacer ahí para que educación y gamificación se cojan de la mano y lleguen a un buen término? Porque me parece que es un modelo de aprendizaje que puede tener muchos resultados, sobre todo en los alumnos de hoy, que todo es vía internet. Perfecto. Pienso que sería muy bueno que la educación tradicional de las escuelas, la formación de nuestros niños, pudiera tener más gamificación, pudiera tener estos elementos. ¿Por qué? Porque ellos van a tener mucho más interés por temas que ojalá hoy no tienen, y van a aprender de una forma muy efectiva, muy eficiente. Entonces yo tomo, por ejemplo, a mi propio hijo, cuando estaba a estudiar, no me recuerdo bien el nombre acá en Portugal del tema, pero es un tema como de ciudades y acciones sociales y medio ambiente y este tipo de temas, es como ESG. Y tendría mucha dificultad con este tema y empezamos a jugar un juego que me encanta, en que tiene que administrar una ciudad, tiene que crear su propia ciudad. Y el juego está muy bien hecho para tocar en estos temas. Entonces, por ejemplo, qué tipo de energía va a poner, qué tipo de escuelas, dónde va a hacer inversiones, agricultura, industria y todo este tipo de cosas. Y cuando después de jugar algunas semanas de este juego, volvió a la escuela para hablar de este tema, estaba muy bien preparado y tuve excelente éxito en la prueba porque tendría una acción, una actividad en el juego en que yo tuve que hacer esto todo y tuve que comprender los conceptos de una manera activa y no solo porque alguna persona estaba hablando de esto. Entonces creo que es muy interesante, pero es una quiebra de paradigma, es una mudanza de mentalidad, que los profesores, las personas de la educación piensen que no es solamente diversión, es una herramienta muy poderosa para conectar con esta generación y para hablar en un lenguaje que ellos comprendan de temas muy importantes, como son los temas que tenemos en la escuela, ¿vale? Esta parte que estamos hablando, Roberto, de poder entender
ese beneficio o ese plus adicional lo pueden tener ustedes o lo tienen cuantificado, es decir, hay cosas tangibles que uno pueda decir. Puedo poner un ejemplo. Anteriormente, cojamos esta empresa A, en esos procesos de todo lo que era proyectos que tenían que ver con seguridad en el trabajo, no lograron su objetivo por 3 cosas. Eso existe ese histórico que uno pueda demostrar con hechos fehacientes que con gamificación sí se da. Tenemos muchas estadísticas globales incluso de los efectos de la gamificación. Y en los casos en que nosotros aplicamos tenemos también algunas informaciones que son interesantes. Por ejemplo, en esta empresa tuvimos una participación de 100% de las personas en la actividad. Todos los líderes participaron, lo que no ocurre siempre, y con un nivel de evaluación máximo. La evaluación fue máxima. Todos nos dieron la mayor nota, 5 de 5. Entonces, les encantó la actividad y ahora vamos a lo largo del año evaluar los resultados prácticos, o sea, si los principios están siendo aplicados, si los accidentes han reducido y este tipo de cosas. Pero eso ya existe en un tema global. Existen muchos estudios de los efectos de la gamificación. Por ejemplo, existe un estudio que comprueba que nosotros tenemos un aprendizaje mucho más efectivo do que cuando no utilizamos estos elementos. Guardamos más informaciones cuando aplicamos los juegos. Tenemos informaciones también que más de 80% de los empleados se sienten más motivados, más felices en el trabajo cuando la empresa utiliza mecanismos de gamificación. Entonces, esto genera una retención de talentos. La persona está más feliz, no quiere cambiar a otro local porque allá tiene elementos que le mueven, que le hacen aprender más, a crecer más, y la gamificación trae esto. Y además de esto, tenemos muchas otras estadísticas de muchos otros seguimientos, resultados, por ejemplo, en marketing, empresas que aumentan mucho el nivel de participación de sus clientes en el website con elementos de juego y otras aplicaciones más. Entonces, tiene resultados prácticos y con estudios en ventas, en marketing, en formación, en educación, en muchas áreas importantes en el mundo corporativo y también en nuestras vidas personales. Roberto, cuando uno habla de gamificación, pues habla de tecnología. No digo de tecnología profunda, pero se habla de tecnología. ¿Cuál es la reacción de aquellas personas que pueden estar un poquito lejos de la tecnología cuando se le dice usted va a estar en un mundo de tecnología? Va a estar al frente de una máquina con la que va a jugar, pero usted va a tener que tener manejo de su ordenador para que usted pueda hacer un juego eficiente. Ahí, ¿cómo se manejan esas distancias que son normales? Porque pues obviamente no todas las personas obviamente somos o son tecnológicos. ¿Ahí cómo se manejan? Muy buena pregunta. Este es un punto muy importante, José. Un juego para el mundo corporativo no puede ser como un juego para las personas finales, un juego B2C. Tenemos muchos juegos de videojuegos, por ejemplo, que son muy complejos de jugar, muy interesantes, pero complejos. En el mundo corporativo, los juegos tienen que ser más simples en la forma de interacción. Pueden ser muy complejos en los temas, en el contenido que van a transmitir, pero la forma de interagir generalmente es más simple, justamente porque va a tomar una gama amplia de personas que son gamers, que les gusta jugar, y personas que no tienen contacto y que no tienen tanto interés en hacer actividades tecnológicas, por ejemplo. Entonces, tomando por ejemplo nuestros propios juegos, ellos son complejos en la temática, pero cualquier persona va a poder interagir y realizar los desafíos de una manera muy simple. Y tenemos también los juegos que son presenciales, que ahí son juegos mecánicos, como cartas, como tablero, que son mecanismos
simples de interagir, justamente porque cuando vamos a crear un juego, tenemos que pensar en todo el escopo de personas que pueden participar para que sea interesante a todos y no solamente a una parte de los participantes. Roberto, ¿cuándo el líder tiene que estar vinculado en estos proyectos de gamificación? Porque es que cuando los líderes no se vinculan, esto se queda a un nivel como muy diferente, de que el líder no está sintiendo, el gerente general no está sintiendo el efecto de la gamificación. ¿Cuándo se debe vincular el líder y por qué se tiene que vincular el líder? Bueno, yo creo que es muy importante la participación del líder, que no sea jugando, pero por lo menos mirando la actividad. Porque además de todo, el juego tiene un aspecto muy interesante. Ello va a revelar nuestro lado más verdadero, nuestras más verdaderas reacciones, emociones. Entonces, para un líder esto es muy importante, para mirar los comportamientos de las personas, no de una manera negativa, pero de una manera positiva. Muchas veces puede mirar a una persona que tiene un perfil de liderazgo, o que es muy comunicativa, o que es más analítica. En una actividad y en un juego, especialmente en los juegos en equipo, puede mirar estos perfiles y quizá puede ser que ayude a después pensar en otras formas de aplicar el conocimiento de estas personas en la empresa. Entonces, para el líder, una actividad de gamificación puede traer muchos beneficios, sea cuando él va a jugar o por lo menos a mirar la actividad para evaluar los comportamientos de los participantes. Ejemplos concretos. Hablemos de los ejemplos que tuvimos nosotros, de las cosas que hicimos juntos, porque en eso yo puedo como participar porque fui activo en ese proceso de gamificación. Sin hablar de los nombres de las empresas, ¿cuál fue el resultado que se tuvo de las empresas que hemos trabajado conjuntamente, Roberto? Bueno, tuvimos un caso de una formación de 9 líderes que se llevó por algunas semanas y que hablamos de muchos temas distintos e importantes para la empresa, como planeamiento, innovación, creatividad, entre otros temas. Y en este proceso lo que fue muy interesante fue justamente la posibilidad de evaluar los diferentes perfiles y evaluar cómo las personas podían se encajar en los diferentes desafíos de la empresa. Entonces, a lo largo de creo que 9 semanas, tuvimos diversas actividades, juegos, gamificación en plataforma, desafíos que llevaron conocimiento a los participantes, pero también informaciones muy importantes para los líderes de la empresa. Y al final, la persona que se destacó aún fue premiada con un viaje a los Estados Unidos. Después fuimos informados de que acabó se cambiando a los Estados Unidos y pasó a trabajar para la matriz de Estados Unidos. O sea, la persona se destacó a un punto de una manera que llamó la atención de los líderes en la empresa donde estaba y en la matriz en Estados Unidos. Entonces, creo que fue un caso muy interesante de cómo transmitir conocimiento, contenido en conjunto, utilizando la gamificación como una herramienta y que ha traído resultados muy positivos para todos los envolvidos. Vamos a bucear un poquito más. Ese tema lo conozco bien, pero entonces vamos a bucear ahí como para que la gente que está escuchando el programa diga, a ver, esto de gamificación, pues sí puede sonar muy interesante, pero es complejo. Roberto, ¿por qué no ponemos en blanco y en negro cuánto nos demoramos desde el momento en que dijimos, vamos, hasta el momento en que dijimos, bueno, y separémoslo como en etapas, como para que la gente entienda que gamificar no es un proyecto demasiado complejo, es un proyecto de disposición, tanto de el proveedor del producto como son ustedes, como de la empresa que definitivamente decide manifestarse a través de formación, decide tener una solución diferente. Entonces, hablemos un poquito de los tiempos, porque nosotros que estuvimos liderando ese proyecto, de pronto la gente va a decir, pero José, como usted lo manejó
entonces para usted fue muy fácil decir que lo hicieron en 2 días. No, que sean ustedes los que comenten cómo fue este proceso y qué tiempo nos demoramos. Muy bien, generalmente un proyecto de gamificación puede llevar 30 días para la construcción, un poco más, un poco menos. En nuestro caso, más o menos este tiempo, pero va a depender mucho del contenido. En nuestro caso, teníamos los temas muy claros, lo que deberíamos desarrollar de una forma muy clara, y esto ha hecho con que el proceso fuera rápido. Entonces, comprendemos los contenidos, creamos las actividades y empezamos a aplicar como máximo 30 días después. Puede ser que lleve más tiempo, depende de la complejidad de la empresa, de los temas que quiera abordar, pero también puede ser más rápido. Hay, por ejemplo, situaciones en que ya tenemos soluciones que se aplican a lo que necesita la empresa y es solamente un caso de ajuste y puede llevar como 2 semanas para crear un proyecto como este. En nuestro caso, en un plazo de 30 días ya tenemos todo listo, desarrollado para empezar a aplicar al cliente final. Y creo que es un plazo suficiente en la mayoría de las veces para crear un proyecto de gamificación. Pero una vez más, depende mucho de cuánto queremos poner en este proceso, de cuánto de contenido, de cuántas actividades queremos trabajar. Tenemos un caso ahora acá en Portugal de una gamificación que está a llevar 9 meses. Son 9 temas diferentes, uno por mes, y esto se va construyendo a 4 manos también. Esto es muy importante, no es que nosotros vamos a crear todo e entregar al cliente, no. Trabajamos en conjunto, comprendemos lo que necesitan, validamos cada etapa, empezando por, entonces, ahora sí, José, hablando de las etapas. Empezamos por comprender el contenido. ¿Qué es que necesitan reforzar? ¿Cuáles son los temas que vamos a trabajar? ¿Qué necesitan al final que las personas que hicieron la actividad tengan claro en su memoria? Después vamos a trabajar en los mecanismos. ¿Cuáles son las actividades que tenemos que se encajan mejor a estos temas? ¿Qué juegos tenemos? Tenemos que construir algo nuevo, tenemos soluciones que ya se aplican, y después validamos con el cliente. Vamos a tener una aprobación del cliente para lo que estamos construyendo, si está bien, si atiende lo que necesitan, para ahí sí finalmente empezar la fase de aplicación a los jugadores. Y hay una quinta etapa que en algunas veces es necesaria, que es una etapa de mejorías, de ajustes, por ejemplo, cuando se lleva más tiempo, como fuera nuestro caso, fueron 9 semanas. Puede ser que en cuanto estamos aplicando surjan nuevas necesidades, nuevas adaptaciones y la gamificación le permite hacerlo. Podemos siempre ajustar, mejorar y evolucionar la solución para que atienda a quien necesita el cliente. ¿Está claro? Está claro. Roberto, cuando uno hace un proyecto de gamificación, ¿qué debe esperar una compañía que decide contratar con ustedes un proyecto de gamificación? ¿Qué debe esperar? Debe esperar que tengan más participación activa de sus empleados, que van a tener un mejor resultado en el aprendizaje, que van a tener las personas muy involucradas y felices con lo que están haciendo, y principalmente van a tener mejores resultados en sus negocios, porque la gente está más motivada y esto los hace más productivos, y eso los hace con más conocimiento, que apliquen este conocimiento en sus actividades. Entonces, en manera general, siempre decimos que la gamificación trae más engagement, más, no sé cómo se dice en español, compromiso, encajamiento, no sé, pero es esto, es la participación voluntaria. Después, un aprendizaje mejor, mayor retención del contenido que ha sido transmitido, y esto genera mejores resultados. Hay también un otro aspecto muy importante, que es la mejora del clima entre los empleados. Las personas, es lo que llamamos de team building. Las personas se pasan a sentir que hacen parte de un equipo de verdad, porque este tipo de actividad genera buenas memorias, mejora a nivel de relación interpersonal, entonces crea
crea buenas recordaciones y esto todo después tiene un impacto muy positivo en el día a día de la empresa. Si yo y José tuvimos un juego juntos, una buena actividad que hicimos juntos, después cuando voy a hablar con José en el día a día de la empresa, ya no tiene más, ya sé cómo se dice en Brasil, se quiebra el hielo, no sé cómo se dice en español, pero no está fría más la relación, ya vivimos una experiencia muy interesante juntos y esto mejora el nivel de relación interpersonal también dentro de la empresa. Entonces son muchos los beneficios, pero el principal de ellos yo creo que es la participación activa voluntaria con mejores resultados dentro de la empresa. Roberto, tomemos un ejemplo también de otra empresa que trabajamos juntos. Tuvo que ver con una empresa del sector farmacéutico, porque me parece que fue muy interesante, porque ahí fue metido el proyecto de gamificación en el área exclusivamente de temas de recursos humanos, o en el área de recursos humanos como tal. Entonces, ¿por qué usted no comenta cómo fue esa experiencia para ver si podemos ahondar un poco y sacar un beneficio de cosas que sí se pueden lograr? Porque conozco muy de cerca esa compañía, trabajamos muchas cosas y obviamente, pero explíquelo usted, yo. Sí, el tema es que, como fue el caso de esta empresa de la industria farmacéutica, cuando utilizamos una actividad de trabajo en equipo, de team building, podemos después hacer muchas relaciones con desafíos que tenemos en el mundo corporativo. Y una de las cosas interesantes de los juegos, como fuera en este caso, es que podemos personalizar muchísimo después lo que llamamos de debriefing, que es lo que hablamos al final de la actividad para hacer esas correlaciones. Entonces, vamos a hablar mucho pensando en la realidad de la empresa, en los desafíos que tiene la empresa, sea de comunicación, sea de trabajo en equipo, o sea, muchas veces cuestiones más técnicas hasta mismo. Entonces, podemos poner un nivel de personalización en la actividad que permite hablar de temas que son muy importantes para aquella empresa en aquel contexto. Fue lo que se pasó con esta empresa y fue lo que se pasó, José, con otras que tuvimos. Tuvimos recién una actividad en Brasil para hablar de diversidad e inclusión. Lo que hicimos, pegamos el mismo juego que aplicamos, por ejemplo, a esta empresa de la industria farmacéutica, pero cambiamos algunos acertijos, algunos elementos para adaptar el mensaje a este tema. Y la gente le gustó muchísimo, se tornó un juego muy elogiado, muy interesante, por tratar de un tema que también es muy importante y tratado hoy en las empresas de todo el mundo. Entonces, eso es el más interesante y fue lo que se pasó con esta empresa que ha mencionado. Entendemos lo que necesitan y aplicamos la actividad con el enfoque en aquello que necesitan trabajar. No es algo genérico, no es algo que es siempre la misma manera de hacerlo, no. Es siempre personalizado, customizado a lo que necesita la empresa y el mensaje que quieren transmitir. Roberto, vamos a ir como hablando un poco de su compañía y hoy, ¿en cuántas empresas ya está usted vinculado trabajando proyectos de gamificación? Bueno, nosotros ya trabajamos proyectos de gamificación en más de 200 empresas, en más de 30 países en el mundo. Entonces, tenemos más de 1.5 millones de horas de gameplay, como se dice, de horas de juego, siempre con un altísimo nivel de participación y con una muy buena evaluación de los participantes. Entonces, tenemos mucho orgullo de hablar de esto, porque ya son clientes en prácticamente todos los continentes, de diferentes culturas, diferentes visiones, pero siempre con resultados muy positivos. Y estamos hablando acá de empresas que son desde empresas pequeñas hasta empresas multinacionales, mundiales, que están a ver el valor de las actividades gamificadas. Roberto, ¿cómo hacen con el idioma? ¿Perdón? ¿Cómo hacen con el idioma? ¿Con los idiomas? Ah, sí, tenemos los juegos, tenemos todos los juegos listos en inglés, portugués y español, algunos en francés, y este es otro tema muy interesante, es muy
simples, muy fácil de preparar los juegos en un nuevo idioma. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, en este momento de juegos a ser aplicados en Dubái, en el idioma árabe, tenemos en Ucrania, tenemos en Italia. Entonces, es un proceso simple de traducir el juego para aplicar en un nuevo contexto, porque esa es una de las cosas interesantes de la tecnología, ¿no? Entonces, podemos hacer esto de una manera muy práctica, muy rápida, y preparar el juego para un nuevo mercado, un nuevo país, una nueva cultura. Claro, siempre contando con personas, con parceros, con personas que están en el local y que conocen la cultura para aplicar el juego de la mejor manera posible. Roberto, si tuviéramos que mandarle un mensaje, no a recursos humanos, no a recursos humanos, porque recursos humanos, digamos, las cosas nuevas siempre las va a revisar como que mayor trabajo para la organización, no el beneficio que obtiene algo que es nuevo y que le va a facilitar muchas cosas de las que hemos hablado. ¿Cuál sería un mensaje a un gerente general? Buena pregunta. Yo pienso que un gerente general puede pensar, en primer lugar, en los beneficios que va a traer a la corporación, especialmente en las personas, porque las empresas son hechas de personas, ¿no es verdad? Entonces, si tengo las personas con más conocimiento, más felices, más involucradas, más engajadas en nuestro negocio, la tendencia es que tenga mejores resultados. Y cuando hacemos inversiones en formación, en preparación de nuestro equipo para encarar los desafíos que tenemos todos los días, esto es una manera muy efectiva de tener mejores resultados. Entonces, si estamos haciendo una inversión en gamificación, estamos haciendo una inversión en más conocimiento, en mejor espíritu de equipo, en mejor motivación de las personas. Entonces, estamos haciendo una inversión en nuestra empresa para tener más resultados de una manera muy efectiva. Y además de esto, es muy interesante también mirar la reacción de las personas a este tipo de actividad. En el ejemplo que mencioné recién acá, hablamos de líderes que salieron muy felices con la actividad y con la voluntad de llevar esta actividad a toda la fábrica, a todas las 200 personas que trabajaban con ellos. ¿Por qué? Porque quieren que todos tengan este sentimiento de aprendizaje de una manera efectiva, de una manera innovadora, para llevar el conocimiento adelante. Entonces, un gerente general puede pensar, en primer lugar, en tener mejores resultados, pero también en tener las personas más felices, más involucradas para obtener estos mejores resultados. Porque al final, como ha dicho antes José, todo está acá a girar en torno de personas, de emociones, y está todo muy conectado. Roberto, así como todo es positivo, clic positivo, todo es positivo, esta conversación, ¿qué cosas a veces no funcionan? ¿Por qué no funciona un proyecto de gamificación? Bueno, el primer punto creo que es cuando no comprendemos el público que estamos a trabajar. Entonces, por eso es muy importante comprender al cliente, la necesidad, el perfil de las personas. Nosotros, por ejemplo, muchas veces hacemos un test de personalidad que se llama test de Bartle, que es justamente para comprender al público. ¿Qué cosas me motivan? O sea, yo, por ejemplo, soy competitivo. Entonces, si una gamificación para mí no tiene el aspecto de competición, no va a ser muy efectiva para mí. Porque para mí esto es un componente muy importante. Entonces, comprender su público, comprender las personas que van a participar de una gamificación es crucial para traer buenos resultados. Y si no lo hace, puede ser que va a ofrecer una actividad que no va a motivar a aquellas personas y no va a traer los resultados esperados. Roberto, cuando uno los escucha a usted o los escucha a ustedes, porque he trabajado con varias personas del equipo de ustedes, siempre se generó una preocupación de
quién ganaba, quién era el número 1, quién era el número 2, quién era el número 3, y así sucesivamente. ¿Usted por qué no lo explica? En esta empresa, esta multinacional con la que trabajamos usted y yo, aquella persona que no era el nivel de líderes, pero salió ganando en el proyecto, y el proyecto tenía esa posibilidad de irse a formar al exterior con el grupo y luego ser elegido como persona de proyección en la casa matriz. Cuente, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y qué pasa con el que queda un número 2 y qué pasa con el que queda un número 3? Porque en este caso de esta compañía fue un fenómeno bien particular, donde la gente estuvo muy feliz. El 2, el 3, el 4, y los que no ganaron, los que no estuvieron en ese grado de premiación, también estuvieron muy felices. ¿Por qué será eso, Roberto? Porque justamente la competición es solamente un aspecto de la gamificación, pero tiene muchos otros que nos traen felicidad, nos traen este sentimiento de conquista. Entonces, yo puedo no ser el número 1, pero yo hice los desafíos, yo cumplí las misiones que tenía, yo aprendí algo en el proceso, yo me divertí con los otros. Entonces, hay muchas otras cosas que ganamos en un proceso de gamificación. Por supuesto que para algunas personas, como para mí, es muy importante la clasificación, pero tiene otros beneficios también. Entonces, si no estoy bien clasificado, y no es todos los juegos también que tienen esto de clasificación, algunos no tienen. Entonces, esto es un aspecto, pero hay muchos otros. Hay, por ejemplo, lo que mencionamos, el trabajo en equipo, la experiencia que viví con las otras personas, los vínculos que creé, todo esto. Hay también el aprendizaje en sí, porque todo esto parte de un punto que es transmitir conocimiento, transmitir mensajes importantes de la empresa. Y esto yo voy a aprender y aplicar en el día a día después. Entonces, hay muchos otros ganos que tenemos, además de esto de la competición. Por eso creo que mismo la persona que no está en el primer, segundo, tercer puesto, también va a salir de la actividad con una muy buena experiencia, una muy buena memoria de todo esto. Roberto, voy a traer, ¿hace cuánto nos conocemos usted y yo? ¿Hace cuánto nos conocimos? Son como 5 años, creo, ¿no? 5 años. Y quiero decirles que nos conocimos jugando con Roberto. Roberto sabe jugar. Roberto es una fábrica de hacer juegos. Es un Disney, pero jugando a otro nivel, a través de aprendizaje, no a través de imágenes que uno ve y le toca el sentimiento. Pero Roberto es una fábrica, es eso, una fábrica de mantener clientes felices a través de juegos y lograr que cada vez más gente aprenda más rápido. Roberto, nos conocimos hace 5 años y de verdad, Roberto, yo quiero agradecer públicamente porque eso que yo aprendí a través de haberlos conocido a ustedes ha sido muy importante en mi proceso, muy importante. De manera de que públicamente les quiero agradecer ese espacio de habernos conocido hace 5 años, porque el entrar un concepto nuevo dentro del mundo mío, dentro de este mundo de temas de recursos humanos, es maravilloso. Y gracias, Roberto, por ese aprendizaje que tuvimos de ustedes. Muchas gracias a usted, José, por la amabilidad, por las palabras y por la oportunidad de trabajar con usted. Aprendimos mucho en este proceso también. Es siempre muy interesante cuando hacemos los proyectos juntos. Puede tener muy claro que para nosotros también es muy interesante esta experiencia. Es un placer trabajar con personas con tanta competencia y tan amables como es el caso de José. Muchas gracias, José. Pero Roberto, nos podemos quedar hablando mucho tiempo más, pero desafortunadamente los tiempos son así. En nombre de nuestra plataforma, en nombre de nuestro público y en nombre de gente que hace que este proyecto se mantenga en el tiempo, gracias por el conocimiento que usted nos ha traído hoy. Estamos seguros que mucha gente empezará a buscar dónde aparece gamificación, de manera de que usted, dentro de este mensaje, deje la información
sin ningún problema para que la gente pueda llamarlos, porque jugar tiene que ser sin egoísmo. Muchas gracias, José. Muchas gracias por todo. Agradezco una vez más por la oportunidad. Muy bien, señores, gracias por el tiempo. Próximo jueves tendremos otro invitado. Hoy, desde el conocimiento de gamificación, desde el conocimiento de este aprendizaje, de cómo se trabaja, conocimiento a través de aprender jugando, hemos estado con Roberto. Roberto, muchas gracias y buen día. Gracias.